Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos por grabar en este momento la clase número 5 correspondiente a la semana del 8 de abril. Esta es la clase correspondiente a ese día para que ustedes puedan trabajar los últimos conceptos referidos a luminotecnia, ya que con esta clase estamos cerrando el capítulo de luminotecnia. Y veremos específicamente los métodos de cálculo. Fíjense que nos interesa siempre iniciar nuestra clase mostrándoles de manera dentro de lo posible ejemplos y obras de arquitectura en donde realmente la iluminación cobre un papel preponderante. Como ustedes verán, este es el Centro Cultural del Bicentenario, también llamado Centro Cultural Kirchner, que es un estudio, que es una obra del estudio Bares, realizada en el año 2015, y vemos allí cómo tanto la iluminación natural por su lado como la iluminación artificial cobra preponderancia, poniendo en valor un edificio que es del siglo XIX, fines del siglo XIX o principios del siglo XX, y en donde se han recuperado los elementos propios de la arquitectura para destacar estos espacios, pero además con el agregado de elementos nuevos, absolutamente nuevos, como es la gran lámpara, que es este volumen luminoso que tiene una función específica y que además actúa como volumen de luz para ese espacio puntual, incorporando aquí la tecnología del LED y el color, este otro objeto que estoy marcando, que es en el ingreso, realmente un elemento luminoso que adquiere la relevancia de escultórico, realmente es ornamental dentro de la clasificación que hemos estudiado, y la ballena azul, que es este volumen también ubicado debajo de la gran lámpara, ahí lo vemos, y que en su interior alberga a este fantástico auditorio, en donde, bueno, aquí se conjuga toda esta resolución de iluminación y fundamentalmente la cuestión acústica para hacer de esta una sala de altísima calidad. Acá vemos cuáles son los contenidos de la clase de hoy, unas primeras placas introductorias y haciendo como siempre énfasis en el proyecto de iluminación, y luego dentro de los métodos de cálculo puntualmente trabajaremos con el método del lumen o del flujo total. Como siempre les digo, hay una idea de recuperar alguna placa que intenta vincular la clase del momento, la clase que se va a desarrollar ahora, con las anteriormente realizadas. Y si ustedes recuerdan, y insistimos sobre esta cuestión, la materialización del proyecto de iluminación sobre la base de los conceptos de eficiencia, sustentabilidad, confort y calidad, atendiendo desde estos cuatro conceptos a los aspectos funcionales, físico-espaciales, sensibles perceptuales, y lo tecnológico y operativo. Los criterios entonces de diseño lumínico serán basados o serán establecidos, mejor dicho, para cada tipología a partir de estos elementos, y surgirán además estos criterios desde la toma de decisiones básicas de diseño. Recordemos muy rápidamente que esas decisiones básicas de diseño se basaban o se fundamentaban, para no ser redundantes, en atender fundamentalmente a la actividad y al usuario, es decir, tener en cuenta qué tipología estamos o con qué tipología estamos trabajando y qué usuario va a hacer uso de estos espacios que vamos a diseñar, o sea, las características del usuario, las condicionantes del espacio en términos de aspectos
estructurales y espaciales, el equipamiento que conforma estos espacios que permite el desarrollo de las actividades y cómo son sus envolventes en términos de materialidad y color, los niveles de iluminación establecidos por las normativas, sobre los cuales nos basamos o nos fundamentamos para hacer nuestros cálculos posteriores, la elección de los sistemas de iluminación primario y secundario con las variantes que estos sistemas ya nos ofrecen y que ya conocemos, no los voy a repetir, y la elección de lámparas y artefactos o luminarias para este proyecto. Todas estas decisiones, desde la actividad y el usuario, pasando por el espacio, los sistemas y la luminaria, son necesarias para poder trabajar los métodos de cálculo. El método del punto por punto, que ya lo hemos estudiado, y hoy el que vamos a estudiar, que es el método del lumen. Veamos entonces cómo el análisis profundo o exhaustivo de las actividades y del usuario son fundamentales, ¿no? Es decir, no es muy diferente, mejor dicho, un espacio lúdico o absolutamente recreativo a un espacio para la vivienda, como vemos en la imagen del medio, a un espacio para el desarrollo de la actividad física, o un aula, oficinas o espacios para la educación, pero orientados a, en este caso, niños pequeños. Y aquí también empezamos a tener en cuenta esto de a quién se destinan los espacios que diseñamos, en consecuencia, cuál es la iluminación que estos usuarios requieren también para el desarrollo de esas tareas, en función de sus edades e inclusive del sexo en muchos casos. El espacio tiene entonces envolventes que son muchas veces muy diferentes en términos de materiales y acabados. Los equipamientos también, como vemos en estas imágenes, pueden ser completamente diferentes, pueden ser fijos o móviles, y eso también va a condicionar el tipo de luminaria que vayamos a decidir colocar y el sistema, digamos, de iluminación que también vamos a definir. Si el equipamiento es fijo, entonces podemos pensar en una iluminación que responde a eso, pero si es móvil, entonces la iluminación también deberá ser lo suficientemente flexible como para poder dar respuesta a la reorganización o redistribución que se haga del equipamiento según necesidades, ¿no? Cuando la escala es la que es protagonista del espacio, entonces cómo jugamos con la luz y qué luminaria elegiremos para una escala muy monumental. Entonces las fuentes de luz deberán tener lámparas especiales, potencias especiales para poder proveer de una iluminación adecuada, o la escala más pequeña, la escala más humana, en donde empezamos a crear otro tipo de atmósferas. Entonces, haber analizado el espacio y el usuario nos permite, junto con toda la parte física del espacio, resolver con claridad esta cuestión de las decisiones de diseño en términos de iluminación. Muy bien, los aspectos normativos. Hablamos mucho de niveles de iluminación adecuados para la actividad, para el usuario, según la función del espacio. Estos niveles de iluminación están, digamos, previstos en diferentes normativas. La norma IRA, que es la que vemos acá, establece para los distintos tipos de tareas o las clases de tareas visuales que se desarrollen, cuál es la iluminación recomendada, sugerida e inclusive exigida para que se desarrolle esa tarea, y algunos ejemplos de tareas visuales que tenemos en la columna de la derecha. La norma IRA entonces es nuestro parámetro de referencia cuando vamos a calcular o vamos a intervenir en un espacio estableciendo una instalación lumínica y en consecuencia el cálculo de cuántas luminarias vamos a necesitar. Por ejemplo, si se trata de una tarea visual
cuya visión es ocasional solamente, estoy leyendo aquí en la primera columna, el nivel exigido son 100 lux. Y aquí a la derecha dice, permite movimientos seguros, por ejemplo, en lugares de poco tránsito, salas de calderas, de depósitos, o sea, son lugares en donde la actividad que desarrolla el individuo no tiene una exigencia muy importante. Entonces, en función de ese uso, los niveles exigidos son relativamente bajos. Hablamos de 100 lux. Ahora, tareas muy severas, prolongadas, con detalle minucioso, muy poco contraste, exigen niveles de 1500 a 3000 lux, como es, por ejemplo, aquí estoy leyendo a la derecha, el montaje, inspección de mecanismos delicados, fabricación de herramientas y matrices, inspección con calibrador, trabajo fino, bueno. En función entonces del grado de complejidad y de exigencia de la tarea, entonces está claro que los niveles de iluminación empiezan a ser cada vez más altos. El trabajo que realiza un cirujano en un campo operatorio, entonces requiere niveles muy, muy importantes como tenemos aquí de 5000 a 10000, porque debe concentrar su atención en una pequeña, muy pequeña superficie de trabajo con un grado de precisión que no da lugar a ningún tipo de error. Ahora, ¿por qué insistimos tanto en medir la iluminancia o la iluminación? Bueno, decimos que esto es importante porque medir estos niveles de iluminación permite tener en claro cómo estamos respondiendo para las distintas actividades que se vayan a realizar. Entonces, el diseñador, el arquitecto que trabaja sobre una instalación de iluminación debe manejar con claridad estos conceptos. Y justamente esa exigencia de la actividad es la que va a determinar la iluminancia requerida. Ahora, ¿cuánta iluminación representa un lux? O sea, hablamos de tareas de poca exigencia, 100 lux, tareas muy, muy exigidas, 10.000 lux. Entonces, o 15.000 lux. Hay una diferencia muy grande. Pero un lux, ¿qué representa? ¿O cuánto ilumina un lux? Si es, digamos, algo que hasta el momento no manejamos. Miren ustedes algunas cuestiones que les van a servir de referencia. Un mediodía de verano al aire libre, ubicados al aire libre, si nosotros midiéramos con un instrumento que se llama el luxómetro, mediríamos 100.000 lux. Esa es la cantidad de luz que el sol provee en un día que no está nublado, de verano, al aire libre, en una latitud como la nuestra. Sería una situación de máxima, digamos, de máximo nivel de iluminación, provista por esta fuente natural. Y el mínimo valor de iluminación que estamos poniendo aquí de referencia es la iluminación en una noche de luna llena, solamente la iluminación de la luna nos provee 0,25 lux. Fíjense la diferencia abismal entre 100.000 y 0,25 lux, e imaginen ustedes una situación y otra. Entonces, esta comparativa nos sirve para darnos cuenta cuáles son las situaciones en las que nos podemos encontrar y cómo podemos interpretar los niveles de iluminación. Con esos 0,25 lux, aún con ese mínimo nivel de iluminación, el ojo humano es capaz de poder distinguir su entorno, ¿no? Entonces, en una noche de luna llena, uno no puede hacer un trabajo de detalle, pero sí puede mínimamente desplazarse, circular y reconocer o identificar objetos próximos, ¿no? O sea, el ojo tiene esa enorme también capacidad de poder manejar niveles de iluminación tan dispares. El alumbrado público en una calle, un buen alumbrado público, provee niveles de entre 20 y 40 lux. El alumbrado público que necesitamos para sí poder distinguir el rostro del que viene caminando, poder distinguir quién es, poder reconocer el color e identificar en el vehículo inclusive hasta la lectura de la patente del coche. En un puesto de trabajo necesitamos 500 lux. Aquí ya estamos hablando de niveles mucho más importantes. En un puesto de trabajo, en una oficina, en un aula, 400, 500 lux para poder leer, para poder permanecer varias horas realizando una tarea. En depósitos de materiales y salas en donde solamente, o salas de máquina, si es lux, poca luz, no hay una tarea de exigencia,
un trabajo de relojería y reparación 3000 lux y habíamos hablado de el campo operatorio de una cirugía 10.000 lux. Entonces, diferentes tipos de tarea con diferentes grados de exigencia, distintos niveles de iluminación. Bien, entre las decisiones básicas, recordemos y volvemos a la segunda placa, los sistemas de iluminación. Ya conocen este concepto. Sistemas primarios, decisión de trabajar con iluminación general, con iluminación localizada o la combinación de los dos sistemas para poder proveer de iluminación general y acentuar, por ejemplo, sobre un determinado plano de trabajo. Y todos los sistemas secundarios con las variantes posibles que se refieren a la acentuación, a la ornamentación, a incorporar la iluminación en la arquitectura, a ambientar, etc. Estos sistemas secundarios en muchos casos suelen ser complementarios de los sistemas primarios. Digo yo suelen ser porque cuando trabajamos con espacios en donde la actividad es de una exigencia importante, debemos trabajar con sistemas primarios de iluminación para dar respuesta a esos niveles exigidos. Luego podemos incorporar la acentuación o el efecto como un complemento de la iluminación primaria. En los casos en donde no existe esa tal exigencia, entonces podemos manejarnos con libertad creativa para, por ejemplo, directamente trabajar con sistemas secundarios de iluminación. La elección de la luminaria, lo estudiamos la semana pasada y dijimos que era fundamental, ya que nos determina claramente qué característica de iluminación va a tener el espacio que estamos iluminando. Y para eso pusimos énfasis en comprender que manejar los aspectos fotométricos de la luminaria, es decir, saber cómo distribuye la luz la luminaria era importante. Constructivamente, qué calidad de luminaria vamos a incorporar, cómo se protege a la lámpara, cuál es la hermeticidad que tiene, la facilidad de montaje y el acceso a la luminaria para poder realizar trabajos de recambio y reparación. Y algo muy importante que también lo mencionamos son los aspectos estéticos, o sea, el espacio en el cual estamos interviniendo y lo importante que significa para el diseñador que la luminaria vaya en un todo acorde con esa estética del espacio que se pretende lograr. Y recordemos un poquito que también habíamos hablado de la distribución del flujo luminoso y que cada una de estas gráficas representaba un sistema o modo de distribución del flujo luminoso de la luminaria hacia los distintos planos, sean planos superiores, planos inferiores. Entonces habíamos hablado de sistema directo de iluminación con máxima eficacia, todo el flujo luminoso hacia el plano inferior, el sistema semidirecto, una parte del flujo va hacia arriba y la mayor parte del flujo va hacia abajo. La curva de distribución de intensidades luminosas lo está demostrando con absoluta claridad. El sistema directo-indirecto distribuye por igual prácticamente el flujo luminoso hacia arriba y hacia abajo. El semi-indirecto, la mayor parte del flujo luminoso hacia arriba, y el indirecto con su flujo luminoso completamente distribuido al plano superior, lo cual obliga a pensar en que estas luminarias deben estar necesariamente ubicadas en pared para, digamos, producir un baño de luz en la pared, o si son luminarias que están ubicadas a nivel de lo que es la losa, desplazadas o alejadas de la losa, de modo tal que esta distancia entre el artefacto y la losa permita la reflexión de la luz y de esa manera la luz pueda llegar por vía de esta reflexión al plano de trabajo. Todos estos sistemas tienen enormes ventajas y muchas desventajas que al momento de la decisión del sistema que vayamos a elegir tendremos que ver
cuál más nos conviene y cómo en la elección de uno de estos sistemas podemos resolver la problemática de sus desventajas, aportando soluciones que ayuden a mitigar estas desventajas o mejorarlas, o digamos corregirlas, sería la palabra correcta. Bueno, vamos a ver ahora unos ejemplos de áreas fundamentalmente de espacios destinados al trabajo o al desarrollo de actividades con exigencias altas y medianas exigencias y qué soluciones, en algunos ejemplos resueltos, se ha tomado para resolver este tipo de espacios. El primer ejemplo que estamos viendo aquí es un área de oficinas. Fíjense que las áreas de oficina tienen algunas particularidades. Algunas oficinas son privadas, ¿no? Como vemos aquí en la imagen de abajo, que dice imagen 1, 2 y 3, que es como una secuencia. Eh, Algunas oficinas entonces son de uso privado, por lo tanto son espacios más o menos acotados en términos de superficie y de uso privado, podríamos decir. Pero en su mayoría y como tendencia, digamos, en la actualidad, diseñamos oficinas en donde el trabajo es como más comunitario o más grupal y en donde además se desarrollan simultáneamente varias situaciones. Aquí vemos un lugar de espera, si la gente llega a este espacio, podría ser una oficina pública, hay un área de espera, hay un sector de mostrador de atención al público, a donde la gente se acerca para ser atendido, está el empleado del otro lado y muchas veces existen otros sectores destinados a la realización de otro tipo de tareas. Pero acá tenemos básicamente el área de trabajo, el área de atención al público y los sectores de espera. Cada uno de estos sectores va a tener exigencias de iluminación diferenciadas, porque en realidad la persona que está esperando a ser atendida no está realizando una tarea de exigencia como la que sí realiza el individuo que está sentado en el mostrador realizando, trabajando sobre su pantalla de PC o en la lectura de documentos. Entonces vamos viendo cómo la iluminación, primero que nada el diseño del cielo raso, el diseño del espacio, todo responde a este concepto, pero además la iluminación en ese cielo raso empieza a cobrar una diferenciación que justamente por un lado pretende, como vemos aquí, con este cielo raso luminoso, marcar la zona de la espera, aportar mayores niveles en toda esta línea de punto de luz sobre el área de mostrador y marcar hacia atrás, por ejemplo, un área de trabajo secundario o en este caso, no lo sabemos bien en la imagen, podría ser una circulación. Aquí también en la imagen inferior, a la derecha, tenemos la diferenciación entre lo que es un mostrador de recepción con una iluminación sobre la misma, todo un área de circulación general que está marcada por estas luminarias que van siguiendo inclusive la forma curva de ese cielo raso diseñado y los mayores niveles de iluminación sobre este cielo raso blanco que direcciona la luz en esos puestos de trabajo que son los escritorios. Hacia atrás podemos distinguir además otros puntos de luz que tienen la finalidad de acentuar, aquí vemos cómo empieza a jugar esta doble decisión que es trabajar sistemas primarios y secundarios, en este caso es la acentuación de información que puede aparecer sobre el plano vertical. Vemos entonces sistemas primarios, sistemas secundarios, iluminación general de distintos niveles de intensidad, iluminación de acentuación. Y algo que está mencionado aquí en este texto resaltado en naranja, que es importante tener en cuenta la incorporación de la luz natural cuando estamos diseñando, sobre todo cuando estamos proponiendo un sistema eléctrico, un diseño de una instalación eléctrica que contemple, por ejemplo, la posibilidad de que si está oscuro de noche, digamos, las luminarias se prendan en su totalidad, pero, como vemos acá, si hay mucha luz natural, estas luminarias se puedan apagar y si hay una situación intermedia, poder trabajar el encendido parcial, porque esto también redunda en digamos, en una economía y en un diseño sustentable de
instalación eléctrica. Aquí tenemos el caso, más o menos similar al que estábamos recién explicando. Una planta de oficinas, la zona del ingreso que estoy marcando aquí, una zona de público, una zona de sector público, mostrador de atención y puestos de, digamos, de trabajo individuales, dobles, en algunos casos, donde el empleado, o sea, el sector de empleado de trabajo posterior a lo que sería el mostrador, el área de mostrador. Entonces, aquí tenemos los sectores, sector espera, atención al público y trabajo general. Y se propone una iluminación diferenciada por áreas. Esta iluminación diferenciada por áreas no solamente tiene que ver con que sean artefactos distintos, porque podrían no serlo, pero sí permite trabajar con niveles diferentes y además que haya una lectura diferenciada de los sectores. El hecho de trabajar con luminarias distintas que pueden tener distintos niveles e inclusive distintos tonos de luz, orienta al usuario y puede claramente leer que esta línea con la cual se ha trabajado la zona de los mostradores está marcando eso, es decir, está poniendo en evidencia que allí sucede algo diferente de lo que puede estar pasando en otros sectores, es decir, orienta a este usuario. Entonces, en el ingreso se trabaja con, en este caso, luminarias embutidas de LED, puntos de luz que, por su característica, acentúa y marca también la zona del ingreso, que eso es importante. En la zona del trabajo general se trabaja con iluminación directa, con lámparas, en este caso fluorescentes compactas, o sea, de tecnología tradicional, con artefactos circulares. En la zona de espera, aquí la tenemos, con incandescentes halógenas, y en todo lo que es la zona de mostrador se trabaja con un sistema modular, una línea de luz que marca la linealidad justamente de ese equipamiento que es la zona de atención. Y vemos aquí cómo las luminarias se ubican de diferente manera. Aquí tenemos bañadores de pared, tenemos luminarias embutidas o aplicadas y suspendidas en el caso del sistema modular. Si ustedes buscan en internet ERCO iluminación, esto está tomado de allí, van a encontrar una gran cantidad de ejemplos. Es un fabricante que tiene además mucha bibliografía y mucho material interesante para leer y estudiar, así que es recomendable. Otro sector, digamos, que podríamos dar como ejemplo de áreas de trabajo son salas de reuniones, salas de capacitación. Hoy vamos a tomar ejemplos de tipologías referidas a esto, ¿no? A las áreas de trabajo. Fundamentalmente podríamos haber tomado una enorme cantidad de otras tipologías para estudiar, pero nos parece importante poder focalizarnos en algunas. Fíjense que aquí se da una particularidad. En este tipo de lugares el equipamiento normalmente no es fijo, por eso es que tenemos la posibilidad de armar, como vemos aquí, agrupar las mesas de una manera, en forma de U, en relación a este que es el orador, o trabajarlas de manera no agrupadas, como vemos aquí, como líneas de mesas de trabajo. Entonces, lo que sí se diferencia claramente es que hay un sector, que es el de la audiencia, y el sector del orador, que sí suele tener este orador a veces algún equipamiento más fijo, como es su pizarrón o su mesa de trabajo. En el caso del orador, por la posición que adquiere, generalmente se trabaja con iluminación acentuada sobre este sector y con la posibilidad de trabajar atmósferas, digamos, diferenciadas, poder apagar la luz, controlar eso debido a las proyecciones o al tipo de dispositivos que se utilicen para proyectar videos o películas. Se necesita oscurecer toda esta zona de pantalla, pero en algún momento también aportar un punto luminoso para destacar a este orador cuando está dando algún tema o está exponiendo sobre alguna cuestión. Y el sector de la audiencia, que generalmente
requiere una iluminación general, homogénea, ya que debe poder tomar apuntes, tomar notas o escribir, ¿verdad?, en su PC aquello que el orador está disertando. Además de tener en cuenta que hay una necesidad de trabajar aspectos referidos a lo acústico y que generalmente se resuelven en planos de cielo raso, y en este caso también se está trabajando sobre superficies verticales, y en el caso de cielos rasos acústicos se integra completamente con la luminaria que va a ir adosada o embutida en esa superficie. Fíjense ustedes, acá vemos el ejemplo de una sala entonces de reuniones, de capacitación, también con una iluminación diferenciada por sectores. Aquí está ubicado el orador, la zona de trabajo, e inclusive se puede pensar en sectores de circulación, obviamente para poder abordar cada uno de estos puestos de trabajo. En la zona de trabajo, en este caso, se la ha resuelto con un sistema directo, indirecto, fíjense ustedes, con luminarias suspendidas. Entonces, buena parte del flujo luminoso está orientado hacia esta zona de mesas, que es zona de trabajo, pero también llega por vía de la reflexión, ya que una porción de ese flujo luminoso está dirigido hacia el cielo raso. Lo que es el sector de circulaciones, con artefactos embutidos, que pueden ser halógenas incandescentes o pueden ser LEDs, es decir, digamos, la tecnología puede ser variada, pero en este caso lo que pretende es marcar toda esta zona de bordes hacia lo que serían los muros, entre la zona de envolvente, digo, o sea, el límite envolvente y la zona donde está ubicado el equipamiento. Y el sector, acá vemos el sector de trabajo, ¿sí? Vemos aquí el sector de trabajo con luminarias de sistema directo-indirecto, y en la zona en donde se ubica el orador, que serían estas puntas, se ha decidido trabajar con una suerte de bañadores asimétricos, bañadores de pared asimétricos, que lo que pretenden, fíjese, aquí vemos la imagen, direccionar la luz sobre este muro y sobre la posición de lo que sería el orador. Y en este caso se aprovecha el mismo recurso de un artefacto de distribución asimétrica, aquí lo estamos viendo, para, por ejemplo, bañar la pared de fondo y aprovechar justamente esa pared de fondo para otro tipo de recursos, la exposición, la muestra de alguna información complementaria, etcétera, etcétera. En el caso de las salas de conferencia, que es otra de las tipologías con las cuales trabajamos mucho, está presente, a veces son en general, alojan mayor cantidad de personas, o sea, tienen una audiencia de mayor capacidad que una sala de reunión, y en general tienen la característica de ser de tipo, digamos, multifuncionales, porque en estos espacios se desarrollan reuniones, charlas, presentaciones de trabajo, exposiciones. Cuando el equipamiento es fijo, como vemos en la imagen de arriba, es decir, las butacas están fijas al piso, digamos, el uso de la sala de conferencia está destinada casi exclusivamente a eso, a una conferencia. Pero en muchos casos las salas de conferencia, como vemos en la imagen inferior, tienen butacas o sillas móviles, equipamiento móvil que permite entonces retirarlo y de pronto utilizar esa sala para exposiciones, muestras, y hacer de estos espacios salas multifunción, o lo que muchas veces llamamos los famosos Zoom, salas de usos múltiples. Por lo tanto, los sistemas de iluminación son diferentes. Si solamente es de conferencia, entonces el sistema de iluminación puede responder a ese uso casi exclusivo, en donde, bueno, tiene que haber esta posibilidad de proveer de buena iluminación para el momento en que se están tomando notas en el plano horizontal, poder oscurecer y graduar la iluminación para focalizar sobre el escenario, que es la zona del orador o de los oradores, poder oscurecer totalmente para el momento en que hay que proyectar o pasar una película. Y si es de tipo multifuncional,
Entonces hay que pensar en que la iluminación, además de esto que acabo de mencionar, también tenga la posibilidad de ser flexible y de permitir no solo la iluminación general, sino también la iluminación más localizada para poder trabajar o poder destacar el objeto o lo que se vaya a mostrar en una exposición, ¿sí? Regular el flujo luminoso también si es que se va a realizar una disertación, es decir, escenarios cambiantes de luz en función de la modificación o de la flexibilidad que el espacio requiera para las distintas tareas. Y siempre pensando en términos de integrar la iluminación con la resolución acústica que el espacio tenga. En este caso, vemos iluminación embutida en un cielo raso acústico y en la imagen superior vemos que hay también un cielo raso trabajado acústicamente y cada uno de estos elementos que son nervios estructurales han sido aprovechados para ubicar justamente allí las luminarias. O sea que cada elemento de la estructura del envolvente nos sirve de soporte para pensar cómo incorporar la iluminación en esos componentes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Siempre tenemos un sector de ingreso, la circulación, que necesariamente debe existir para poder abordar o llegar a cada uno de esos lugares, y el sector del orador. Fíjense ustedes, el sector del orador se lo trabaja con artefactos bañadores aquí adelante, lo tenemos aquí, y alguna iluminación de acentuación, esta es la zona del orador, para poder dar más nivel de iluminación si hace falta, o para poder eliminar algunas de estas fuentes, o solo iluminar, por ejemplo, el plano de fondo, o iluminar con una luz general o puntual. Es decir, tenemos opciones variadas en la zona del escenario. El escenario puede estar representado por una persona que habla, o puede haber un panel de muchas personas, o puede haber un coro. Entonces tenemos como alternativas diferentes. En el sector de la audiencia está pensado con la ubicación de luminarias embutidas, luz general, y aquí lo tenemos. Y en la parte de la circulación, lo que se pretende es simplemente diferenciar esta zona de borde con una iluminación quizá de menor nivel, focalizada en esta zona de paso e inclusive en este caso, ¿sí? Con luminarias incandescentes halógenas que por su tono de luz, su temperatura de color, permitan diferenciarse de todo lo que es la zona de la audiencia, ya que esta puede ser luz más fría y esta luz más cálida, y de esa manera orientamos al usuario perfectamente en este recorrido que debe hacer a través de la sala. Bien, teniendo en cuenta entonces estos aspectos que hemos mencionado como introductorios, de cómo poder atender a estos criterios de diseño lumínico y poder tomar decisiones básicas y algunos ejemplos en los cuales se ha trabajado con alternativas de luminarias elegidas para situaciones de uso y de actividades también con sectorizaciones diferenciadas. Todas estas cuestiones, todos estos aspectos son claves para poder recién llegar a lo que es el método de cálculo. Si nosotros no tenemos estas decisiones previas tomadas, no tenemos en claro qué queremos hacer, recuerden que el primer día hablamos de premisas, estrategias y materialización del proyecto. Si no tenemos las premisas y las estrategias tomadas a priori, no podemos llegar a un punto, digamos, de cuantificación del proyecto lumínico con resultados positivos. Tomadas entonces estas decisiones, estamos en condiciones de poder calcular. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a estudiar en este curso 2 métodos de cálculo. Esos 2 métodos de cálculo eran el método del punto por punto, ya estudiado, lo menciono nada más, que permite determinar niveles de iluminación que se pueden alcanzar en determinados puntos del plano de trabajo, y eso ya lo habíamos visto. Y el método del lumen, o también llamado método del flujo total,
que permite calcular el flujo necesario a instalar y determinar a partir de ese flujo la cantidad de lámparas y artefactos, o hablemos ya de luminarias en términos generales, y cómo se van a distribuir además estas luminarias de manera uniforme en el espacio que estamos trabajando, con la finalidad de lograr una iluminación homogénea en todo el plano de trabajo. Eso es en etapa de proyecto. Muchas veces nos toca intervenir no proyectando la iluminación, sino revisando una iluminación existente. Por lo tanto, también el método del lumen permite que se lo utilice en etapa de verificación, o sea, para verificar los niveles de iluminación que hay en un local y poder aplicar medidas correctivas. Es decir, si la iluminación está ya planteada y no funciona correctamente, podemos intervenir aplicando medidas correctivas y, en consecuencia, verificando si los niveles son adecuados y estableciendo soluciones de mejora. Recuerden esta imagen, esta placa, que era la que nos definía un poco el concepto básico de el método del punto por punto, que era la ley de la inversa de los cuadrados, o sea que la iluminación era proporcional a la intensidad que llegaba a la superficie e inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. Y eso nos permitía, esta ley, digamos, cuadrática e inversa, poder definir esta fórmula y determinar, por ejemplo, con claridad, que en el punto A la iluminación era directamente proporcional a la intensidad e inversamente proporcional a esta distancia h, y que en el punto B teníamos que incorporar este otro término, que era el coseno al cubo del ángulo, que era justamente el ángulo que se formaba aquí entre esta normal o perpendicular al plano que contiene el punto y la dirección al punto considerado. Entonces, para este punto, el nivel de iluminación va a cambiar con respecto al punto A, o sea, en B la iluminación es distinta a la que tenemos en A, porque la luminaria distribuye de manera diferente para ese ángulo determinado. Esto ya lo estudiamos, lo ejercitamos inclusive en la tercera clase y hicimos ejercicios en relación a esto. Hoy nos vamos a concentrar en el segundo método de cálculo que, como dije en la primera diapositiva, nos permite dar cierre ya a este capítulo, a este eje central de la materia que es luminotecnia. Y este método entonces de flujo total lo voy a explicar a partir del desarrollo de un ejercicio, de un ejemplo concreto. Este ejemplo concreto se trata de un edificio que está destinado a, digamos, un edificio que tiene consultorios, pero en sus subsuelos, este es lo que vamos a trabajar, el subsuelo, se ha diseñado una sala de conferencias y capacitaciones, que tiene una capacidad entre 100 y 120 personas, y tenemos las siguientes dimensiones: 17 metros de largo y 7,50 metros de ancho. La altura total, lo vemos en este corte esquemático, es de 3,40 metros, la altura total de piso a losa. Y en este caso puntual se ha decidido colocar un cielo raso, acústico, y bajar esa altura a 2,70 metros. Bajamos de 3,40 a 2,70. ¿Qué es lo que se pide en este ejercicio? Justamente es determinar la cantidad de luminarias necesarias para obtener en este espacio una iluminación general. Y luego nos pide que hagamos una distribución en planta y corte de estas luminarias. Vean ustedes que el ingreso, esto es importante a tener en cuenta, el ingreso se produce por este sector. Aquí hay una escalera, ya la vamos a ver en imágenes a continuación. Hay un sector que funciona como una zona como de recepción dentro de la propia sala. Todo esto es la audiencia, y aquí se ha armado como un escenario contiguo a
esta zona que es un montacargas. Eso es un objeto, digamos, un elemento que existe dentro del espacio. Todo lo que es área de servicios y, digamos, que complementa la actividad está fuera, por supuesto, de este ámbito o de esta superficie de 17 por 750. Como entonces es una sala de conferencias, vamos a suponer, ya adelantándonos al cálculo, que hay un plano de trabajo de 70 centímetros, que sería la altura de la butaca, más o menos, en donde, o la silla, en donde allí el espectador, digamos, o puede tomar notas si es una conferencia, más o menos 70 centímetros, con lo cual nos queda una altura que le llamamos útil, y esto ya hay que tenerlo muy en cuenta, H', altura útil, que es una altura de cálculo de 2 metros. ¿Por qué le llamamos altura útil o altura de cálculo? Porque es la distancia que va a existir realmente entre el artefacto, entre la posición o la ubicación del artefacto y el plano de trabajo, que es en donde nos interesa verificar el nivel de iluminación. No nos interesa saber si en el piso tenemos el nivel adecuado, nos interesa saber que el nivel adecuado esté en el plano de trabajo. Entonces, nuestra altura útil para el cálculo es 2 metros, independientemente de la altura total que tenga el local. Bien, una de las primeras decisiones de diseño tiene que ver con esto, con identificar el espacio, con reconocer justamente los sectores, las dimensiones del área luminar, que es 750 por 17 metros, la materialidad. Los muros están revestidos con placas de roca yeso, ya que esto es un subsuelo y ha sido tratado, digamos, con materiales de revestimiento diferentes. La terminación es pintura látex. Se ha colocado este cielo raso acústico, ya dijimos, a 270, tiene un espacio técnico por detrás para las instalaciones eléctricas y otras instalaciones de 70 centímetros. Las paredes y el cielo raso es blanco, con lo cual hablamos de colores claros y hablamos de reflectancias. Reflectancias del cielo raso. Cuando el cielo raso es claro, se le otorga un valor de reflectancia de 0,7. Cuando la pared es clara, se le otorga un valor de reflectancia de 0,5. Esto está tabulado, digamos, este dato está tabulado y está incorporado en las tablas de complementarias que tienen ustedes como material. La altura del plano de trabajo es 70 centímetros. Aquí aclaramos entonces la zona de apoyo de silla, con un pequeño pupitre, por ejemplo, si existiera dentro de la misma silla incorporada. Las tareas que se realizan es capacitaciones, conferencias, etcétera, y el usuario son adultos y jóvenes. También esto es importante tener en cuenta, porque no son ni niños ni es la tercera edad. Entonces hablamos de un público etario, digamos, medio. Otros aspectos a tener en cuenta es que el mobiliario es completamente móvil, flexible. Hay sillas, no hay butacas, o sea, no hay equipamiento fijo. Eso también nos obliga a pensar, ya lo dijimos antes, que la iluminación debe permitir o debe garantizar niveles de iluminación homogéneos, convenientes en todo el local. Se decidieron agregar 2 gargantas laterales para agregar una iluminación de tipo complementaria. Y además se propone un sector de escenario para situar allí el orador, también con una iluminación más de acentuación. Bueno, fíjense un poco cómo es este espacio. Allí está el ingreso, estamos viendo la parte posterior. La escalera es esto, o sea, la escalera es una escalera, o sea, que permite el acceso a la planta alta desde afuera. Por lo tanto, en el interior del local tenemos este plano inclinado. Aquí tenemos las gargantas laterales, que aportan iluminación complementaria, pero la iluminación general se pensó para ser ubicada completamente en el plano superior, que es el cielo raso. Y allí se estaba montando, esto es en etapa de obra, se está montando el cielo raso acústico. Aquí se va viendo un poco más, esto es también en etapa de obra, como vemos el escenario aquí. Este es el volumen del montacarga, que es que permite llegar, inclusive hay una plantas superiores, o sea, desde esta zona de subsuelo a plantas superiores, o sea, es un elemento condicionante, pero que permitió armar aquí este pequeño escenario, o sea, que fue aprovechado, ¿sí?
No hablamos nada del piso, pero el piso es un barrio cementicio, color gris. Y acá vamos viendo, perdón, cómo va quedando ya un poco terminado esto. Se incorpora un poco de color en esta suerte de viga, aquí, ¿sí? Y algunos efectos de luz que se iban ya logrando. Bien, vamos a empezar entonces a hacer un paso a paso, a seguir un paso a paso en este cálculo. El punto A sería definir en el siguiente cuadro los datos y decisiones preliminares de diseño lumínico que le permitirán abordar el cálculo aplicando el método del lumen. Bueno, entonces, ¿cuál es el nivel de iluminación requerido según la norma IRAM? Muy bien, para el caso de auditorios, en la tabla 6 de la página 11 de su apunte de tablas, van a encontrar allí digamos, un listado de actividades y niveles de iluminación que la norma IRAM recomienda. En el caso puntual, en ese compilado, en esa tabla 6 que ustedes tienen en la página 11 de las fotocopias, no van a encontrar auditorio específicamente. Por eso es que, fíjense aquí, yo he incorporado un complemento en donde incorpora auditorios, bancos, otros, digamos, otros espacios, otros destinos, y aquí sugiere que la iluminancia sea de 300 lux. Y ese es el valor que vamos a tomar. Aclaro, para que se queden tranquilos, que cuando el dato, al momento de hacer alguna evaluación a posteriori, cuando el dato no aparezca en la tabla, nosotros particularmente les damos el dato. Si no está en la tabla, nosotros les damos el dato. Pero en este caso, auditorio no figuraba y he tomado el dato entonces de la tabla que les estoy mostrando aquí, 300 lux. ¿Cuál es el sistema de iluminación elegido? Habiendo estudiado ya los sistemas, he decidido adoptar para este espacio un sistema directo de iluminación. ¿Por qué? Porque sabemos que permite un máximo aprovechamiento del flujo luminoso. Esto en la página 9 también de las tablas lo tienen allá los sistemas. Inclusive lo acabo de mostrar en un par de diapositivas atrás. Podría haber sido otro sistema, podría haber sido otro, pero por el tipo de cielo raso que se ha decidido poner y porque se ha decidido trabajar con luminarias embutidas, el sistema es directo. ¿Qué es lo que tiene este sistema? La problemática del posible deslumbramiento, que habrá que ver cómo lo controlamos, o sea, ver qué diseño de luminaria elegimos. El tipo de luminaria, y aquí me adelanto, es la que vemos en la imagen aquí abajo, que es un artefacto circular, un embutido de LED, que en la página 13 del catálogo, que ustedes también tienen, catálogo de luminarias, ahí pueden ver las características. Tiene un flujo luminoso de 4100 lúmenes, su temperatura de color es de 6500 grados Kelvin, o sea que me va a aportar una luz fría, e inclusive tengo acá una idea del tamaño. Es un artefacto circular, pero que tiene un diámetro importante. Y como información complementaria les he agregado aquí otros datos de la luminaria. Saber de qué material es, el IP es el grado de hermeticidad que tiene el artefacto, el color, la forma de montaje que es de incrustar, dice el fabricante, o sea, de embutir en el cielo raso. Y además datos como el valor de las reflectancias que ya estaba colocado adelante. 0,7 y 0,5, que esto surge de las tablas de la página 11, sacar los valores de reflectancia. Acá me estoy dando cuenta que hay un pequeño error, acá debería decir 5, o sea 0,5, ¿sí? Acá debería decir 0,5, ¿sí? Ha quedado, ha un error mío, 0,7 reflectancias de cielo raso y 0,5 para la reflectancia de las paredes. ¿Por qué no es el mismo valor? Porque el aporte de reflexión del techo no es igual al aporte de reflexión de las paredes por la proximidad del artefacto a esa superficie. Entonces, como el artefacto está embutido en el cielo raso, el mayor coeficiente lo tiene ese cielo raso, porque puede aportar más reflectancia
que la pared, que aún siendo blanca, está a una cierta distancia, podríamos decir, del artefacto. Entonces recuerden que aquí debe de ser 0,5. Bien, pasamos esta tablita, que la pueden tener en cuenta también ustedes para su propio uso. Y vamos al punto B. A partir de la ecuación general para el cálculo de flujo lumínico, método del lumen, determinar el flujo luminoso necesario a instalar. Esta que está aquí remarcada en un recuadro verde es la fórmula básica del método del lumen. Y dice que el cálculo del flujo total a instalar, este es el simbolito, es igual al nivel de iluminación necesario en ese local en lux por la superficie del local en metros cuadrados por D o FD, lo van a encontrar de las dos maneras, que es el factor de depreciación, sobre CU, que es el coeficiente de utilización. Esto puede ser D o FD. Entonces, flujo luminoso total a instalar, nivel de iluminación necesario según la norma, superficie del local, factor de depreciación. Ese factor de depreciación D o FD lo pueden encontrar así en otras bibliografías. Es un factor de mantenimiento que se incorpora a la ecuación, que afecta, diríamos, a la ecuación, porque prevé el envejecimiento de la lámpara, el ensuciamiento que pueda sufrir la instalación en función de su mejor o peor mantenimiento. Entonces, estas variables que van a ir sucediendo naturalmente en la instalación desde el momento que la instalación se pone en funcionar, empieza a envejecer. Entonces, en función de ese envejecimiento que redunda en pérdidas de flujo luminoso de la lámpara con el tiempo, ya sabemos, hemos hablado de la vida útil de la lámpara, entonces para tener en cuenta o tomar un coeficiente de seguridad de alguna manera, se incrementa en un porcentaje el valor de este flujo inicial para justamente tener en cuenta la depreciación que va a sufrir la instalación con el tiempo. Y el coeficiente de utilización CU es una relación entre el flujo útil y el flujo luminal. ¿Qué es el flujo útil y el flujo luminal? El flujo útil es el flujo que llega realmente al plano de trabajo y el flujo luminal es el flujo luminoso que produce la lámpara. Es decir, en este camino que hace este camino, decimos, porque el flujo luminoso que produce la lámpara y el que llega realmente al plano de trabajo, hay pérdidas. Hay pérdidas que tienen que ver con la absorción que se produce la luz en distintas superficies. Entonces, hay un flujo útil real que es el que llega a la superficie y que se llama y que se mide a través de este coeficiente de utilización. Ese coeficiente de utilización se ha calculado a partir de tener en cuenta justamente esta relación. El flujo que llega al plano, flujo útil, y el flujo que sale de la lámpara cuando está colocada en el artefacto. Entonces, dependerá ese coeficiente de utilización del sistema de iluminación que vayamos a elegir, del coeficiente K, que es un coeficiente del local y que está dado por las dimensiones del local y la altura útil. Recordemos que la altura útil era la distancia entre la ubicación del artefacto y el plano de trabajo, y la reflectancia de paredes y cielo rasos. Esto no lo calculamos, ni el coeficiente de utilización ni el factor de depreciación. Está ya tabulado, esto ya está en las tablas y en las tablas que ustedes tienen en sus propios apuntes de tablas. Veamos, estas tablas que les estoy haciendo mención son las tablas que tienen la tabla 9 y 10 ubicadas en el apunte de tablas y que, como ustedes podrán ver, ya lo vamos a ver cuando hagamos la ejercitación del práctico. Acá está, estoy hablando de la tabla 10 de la página 14. Van a ver que hay dos tablas, unas referidas a fuentes puntuales de iluminación, que está en la página 14, en la tabla 10, y otras tablas referidas a fuentes lineales de iluminación.
que es la tabla anterior, la tabla 9. Como nosotros, vuelvo atrás, trabajamos con un artefacto circular que es cuerpo de revolución, decimos que este tipo de artefacto, llamado cuerpo de revolución, es un artefacto puntual. ¿Cuáles son los artefactos lineales? Son aquellos que alojan lámparas lineales. Entonces, aquellos artefactos que son rectangulares porque tienen lámparas fluorescentes, ya sea de tecnología tradicional o de tecnología LED, tienen distribución de flujo luminoso distinto y las curvas de distribución son diferentes en un sentido y en otro. Recordarán ustedes que hablamos de curvas longitudinales y transversales. Como vamos a trabajar con un artefacto que es cuerpo de revolución simétrico en todas sus direcciones, vamos a ir a la tabla 10, que se refiere a fuentes puntuales. Y dentro de la tabla 10, que son fuentes puntuales, voy a buscar el sistema que corresponde. Tenemos sistema directo, semidirecto, directo, indirecto. Como yo dije que iba a trabajar con un sistema directo, me voy a posicionar en esta primera franja o primera parte de la tabla para fuentes puntuales. Primera parte para fuentes puntuales. Las otras no me interesan, los otros sistemas no me interesan porque yo tengo un artefacto que es de sistema directo. Fíjense, la tabla tiene muchos números, pero es sencilla. Esta tabla tiene doble entrada. Por un lado, en vertical, leo K, que es el coeficiente local, reflectancias de cielos rasos y paredes. Fíjense, una primera columna dice 0,7, una segunda columna dice 0,5 y una tercera columna dice 0,3. ¿Esto qué significa? Reflectancias de cielo raso claro, cielo raso mediano y cielo raso oscuro. Y luego, cada uno de estas está subdividida a su vez en 3. 0,5, 0,3, 0,1, 0,5, 0,3, 0,1, 0,5, 0,3, 0,1. ¿Qué indica esta segunda fila? Indica reflectancias de pared. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un cielo raso mediano y una pared mediana, o un cielo raso mediano y una pared oscura. Entonces yo puedo armar las combinaciones en función de las características de, digamos, de acabado que tengan las envolventes. Vamos al caso nuestro, puntual. Yo dije que tenía pared, cielo raso claro, o sea que estoy aquí, en esta, en 0,7, y que tenía paredes claras. Por lo tanto, yo voy a trabajar sobre esta columna que estoy marcando. Voy a trabajar sobre la columna 0,5. ¿Está? Y la última de las columnas es el factor de depreciación. Entonces tenemos K, reflectancias de paredes y cielos rasos y factor de depreciación. Entonces, lo primero que tengo que determinar es K, que es el coeficiente del local. Y si ustedes se fijan a la derecha, sobre fondo naranja, tengo la formulita para calcular el índice del local. Ese índice del local K es igual a 2 veces el largo del local, en este caso 17, más 8 veces el ancho del local, que en este caso es 750, dividido 10 veces la altura útil, que para nuestro caso era 2 metros. Recordemos siempre que la altura útil es la distancia entre la luminaria, el montaje de la luminaria y el plano de trabajo. Si yo resuelvo esta ecuación, 2 por 17 más 8 por 750 dividido 10 por 2, me da 4.7. Coeficiente K, coeficiente adimensional. Si yo voy a la tabla, a la columna de K, no tengo 4,7. O tomo 4 o tomo 5. Como 4,7 está más cerca de 5, redondeo hacia arriba y tomo 5. Entonces, con sistema directo y coeficiente K, leo en este círculo verde que para la reflectancia indicada, cielo raso blanco y pared blanca, el coeficiente de utilización es 0,61. Y si sigo leyendo en horizontal hasta la última columna, el factor de depreciación es 1,35. Estos dos datos remarcados
1,35 y 0,61 son datos que tengo que tomar para seguir el cálculo. ¿Qué quiere decir, qué quieren decir estos números? 0,61 significa que el 61% del flujo luminoso que sale de la luminaria es la que llega efectivamente al plano de trabajo. O sea que hay una pérdida debido a este viaje, este camino que hace la luz, y estas pérdidas están en la absorción que se produce en los envolventes, en el equipamiento, etc. Y además, el 1,35 es ese 35% más que yo debo incrementar a mi cálculo de flujo luminoso total a instalar, previendo el envejecimiento, el deterioro, digamos, el deterioro no, sino el envejecimiento o la pérdida de flujo luminoso que la instalación va a sufrir con el correr del tiempo. Bien, tomo estos dos datos y voy a mi fórmula. Ya puedo trabajar con la fórmula del cálculo de flujo luminoso total. Y simplemente ahora con los datos que tenía, reemplazo allí. Superficie del local, 17 por 7,5 me da 127,5 metros cuadrados. El nivel que me exige la norma IRAN es 300 lux. El factor de depreciación es 1,35 y el coeficiente de utilización 0,61, valores que he sacado de la tabla recientemente analizada. Bien, pongo todo esto en la fórmula, como lo ven aquí, multiplico, divido y obtengo un valor. 84.652 lúmenes es lo que según este cálculo debo instalar en el local para llegar a obtener ese nivel que la norma me exige, que es los 300 lux. Muy bien, ¿qué hago con este número que parece tan enorme, tan gigante en términos de cantidad de lúmenes? Voy a tener que ver ahora cómo distribuyo y con qué luminarias resuelvo este proyecto. Veamos aquí. Estoy en el punto ya C. Luego de obtener el flujo luminoso necesario instalar en el local, debo determinar cantidad de luminarias requeridas y distribuirlas en un esquema de planta. Si yo divido el flujo necesario por el flujo de cada luminaria, era 4100 lúmenes el flujo de la luminaria, voy a obtener la cantidad de luminarias a colocar. Esto me da esta división 20,64, es decir, 21 luminarias. Entonces yo puedo decir, en la práctica diría, bueno, puedo ubicar estas 21 luminarias distribuidas en 7 columnas, acá vemos un esquema, 7 columnas que son estas líneas verticales, 7 líneas verticales y 3 filas. Entonces cada intersección, la intersección de cada una de estas líneas que me dibujan aquí una trama, significa el centro del artefacto. Entonces ahí ubicaría el artefacto. No estoy hablando de bocas porque este es un cielo raso de tipo acústico, entonces aquí no hay bocas de luz, sino que es la perforación y el calado en donde se va a ubicar el artefacto. ¿A qué distancia ubico estos artefactos? Y bueno, si yo divido 17 metros, que es el largo del local, en 7 columnas, me da 2,42, que sería la distancia en metros entre cada artefacto, en este sentido. Y si divido 7,50, que es el ancho local, por 3 filas, me da 2,50, la distancia entre artefactos. Debo tener en cuenta, muy en cuenta, que en los extremos, es decir, entre la última fila y la pared igual a acá, o entre la última columna de luminarias y la pared, yo debo trabajar la mitad de la distancia. Es decir, aquí voy a tener 1,21 m porque es 2,42 dividido 2, y aquí voy a tener, en este caso, acá, si esta distancia era 2,50, voy a tener 1,25. ¿Por qué es esto? Porque yo tengo la pared y no tengo otra luminaria más que aporte la mitad de su flujo luminoso sobre el sector. De esa manera, entonces yo estoy teniendo en cuenta que esta luminaria ubicada aquí aporta la mitad hacia aquí
y la que está ubicada aquí, mitad hacia aquí y mitad de su flujo para este lado. De esa manera es como logro la uniformidad. ¿Mm? Aquí hago una aclaración que la presencia del montacargas, ¿no? Y este plano inclinado, que significa la escalera ascendente, digamos, impide que se coloquen estos tres artefactos. Acá iría uno que no se puede poner y acá irían dos que no se ponen porque eso es un plano inclinado. Entonces, eso voy a tenerlo en cuenta. De todas formas, aquí no tengo audiencia, no tengo gente sentada bajo la escalera, ni aquí tampoco. Pero voy a tener en cuenta que esas tres luminarias no van a ser colocadas, sino que en realidad voy a estar colocando 18 dentro del espacio, digamos, habitado. Ahora la pregunta es, y aquí está el interrogante, ¿logro uniformidad? Que esa es una de las condiciones del método. ¿Logro uniformidad con esta distribución que he hecho yo en 7 columnas y 3 filas? Porque podría haber dicho 2 por 8, no, tengo 16, o haber puesto una distribución de 4 por 6, o sea, 24 luminarias, tendría algunas más. Es decir, esta distribución que he hecho a priori debe ser verificada bajo los criterios de uniformidad. Entonces, ¿cómo determino si esta distribución me garantiza uniformidad? Y bueno, de nuestras tablas de relaciones de distanciamiento, para el sistema directo, la relación distancia, que no tiene nada que ver esta D con el factor de depreciación, es distancia entre artefactos dividido la altura útil, debe estar entre 1 y 1,2. Entonces, vuelvo a repetir, para verificar la uniformidad voy a la tabla que me permite saber, según el sistema, cuáles son las relaciones que deben establecerse entre distanciamiento entre luminarias y altura útil. Para el sistema directo se recomienda que esa relación distanciamiento entre luminarias y altura útil vaya entre el 1 y el 1,2. Entonces, como yo tengo la altura útil, que es 2 metros, puedo despejar el distanciamiento. ¿Se entiende? Entonces, si yo tomo los valores extremos de este rango y digo 2 metros por 1, me da 2. Y 2 metros por 1,2 me da 2,4 metros, faltó aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que si el distanciamiento va entre 2 y 2,4 metros, yo tengo garantizada uniformidad en el sistema. Este es el distanciamiento mínimo recomendado y este es el distanciamiento máximo recomendado. Ven, aquí está, está la tablita a la cual yo les hacía mención. El sistema y la relación D sobre H'. Esto quiere decir que si yo tengo una distancia menor que 2, no tengo uniformidad, voy a tener uniformidad, pero voy a estar trabajando con quizá una iluminación mayor, digamos, concentrada, porque estoy poniendo más cerca los artefactos de lo que se me recomienda. Y si yo, es decir, no voy a tener uniformidad porque voy a tener a lo mejor un exceso de iluminación en algunos puntos. Y en este caso, si yo alejo más del límite, tampoco voy a tener uniformidad, porque entonces me van a empezar a aparecer algunas pequeñas zonas con sombras. Entonces, aquí no hay uniformidad porque va a haber zonas sin luz. Y aquí no va a haber uniformidad si yo trabajo con un distanciamiento menor de 2 metros porque voy a tener exceso de luz, porque van a estar demasiado cercanas. Entonces, 2 y 2,4 son como mis rangos posibles de trabajar el distanciamiento entre luminarias. Acá lo hemos dicho y lo volvemos a recordar. La uniformidad se garantiza con un distanciamiento en ambos sentidos entre 2 y 2,4 metros, teniendo en cuenta siempre esto, ¿no? De que este es el distanciamiento y que esto tiene que ser la mitad hacia la pared y lo mismo en el otro sentido. Estas luminarias con las cuales hemos trabajado, recordemos que son puntuales y distribuyen el flujo luminoso de igual manera en cualquier sentido. Longitudinal, aquí no hay longitudinal ni transversal porque es simétrico la luminaria.
Acá la vemos a la luminaria. Entonces, volviendo sobre estos valores recomendados de distanciamiento, lo que voy a hacer es ubicar la luminaria que estaba a 2,50 m a 2,40 m. Voy a achicar el distanciamiento. ¿Y qué voy a hacer? Voy a aumentar o a incrementar la distancia que tengo en los extremos. ¿Pero por qué puedo hacer esto? Porque dentro de mis decisiones de diseño yo había colocado gargantas de luz. Entonces voy a aprovechar las gargantas de luz como elementos que pueden aportar iluminación en estas líneas de borde. Entonces achico la distancia para ganar uniformidad y juego con la luz que las gargantas me van a aportar en los extremos. Y en el otro sentido, en columnas, mantengo el mismo distanciamiento. Y así logro la uniformidad que el método me está requiriendo. Entonces voy de vuelta a la planta y finalmente distribuyo. 2,40 y 1,35. Acá tengo 2,40 y 1,35 a la garganta, que tienen incorporada iluminación LED. Y luego en este sentido 2,42, 2,42, 2,42 y hacia las paredes digamos extremas tengo 1,21. Recuerden que había 3 artefactos que yo dije no podía ubicar porque estaban en esta posición. Entonces, probablemente aquí deba pensar en ubicar algún artefacto en la pared como para que esto no sea un rincón oscuro simplemente a los fines de seguridad, porque como digo ahí no hay individuos sentados. Voy a posicionar una luminaria más en el ingreso y otra más para destacar esta zona de recepción y para marcar lo que es justamente el ingreso como una zona muy visible. Aumento aquí, localizo luz, aumento aquí el nivel de iluminación para enmarcar o para enfatizar qué es lo que está sucediendo en esta zona. Y la tercera luminaria la voy a poner aquí en el escenario y complemento con luminarias de tipo reflectoras para aumentar el nivel de iluminación y crear un efecto de acentuación con otro tipo de iluminación para destacar al orador. Y por supuesto, todo lo que es la garganta que va a trabajar un efecto de acentuación sobre las envolventes laterales. Aquí vemos un poco cómo quedaría terminado. Esta es un poco la idea del espacio. Iluminación incorporada a la arquitectura en gargantas con artefactos de LED y LED de color. También se juega un poco con atmósferas cambiantes. Según las actividades se puede trabajar con atmósferas cambiantes. Aquí estaría la iluminación localizada en el escenario de la sala, de modo de poder enfatizar esto. Bueno, esto es en la situación de ingreso, está fuera, digamos, de la sala en sí misma, pero también enfatizando un objeto, digamos, interesante. Y un poco cómo se ve cuando está con la audiencia a pleno, ¿verdad? El local. Bueno, y un ejercicio más del tipo, pero que trabaja sobre la verificación. Recuerden que habíamos dicho que el método Lumen permitía dos cosas: trabajar en la etapa de proyecto proponiendo la iluminación necesaria y trabajando desde ese lugar, o verificando. Este es un segundo ejercicio que vamos a trabajar con el concepto de la verificación. Es decir, cuando la iluminación existe, pero requiere nuestra verificación y el ajuste. Entonces vamos a suponer que es un aula que mide 9 por 6 por 3 metros 20, tiene 8 artefactos instalados. Acá ya sabemos lo que tiene. Estos artefactos tienen rejillas, o sea, serían louvers, rejillas o louvers difusores. Alojan esos artefactos 2 lámparas fluorescentes de 36 vatios, color blanco. Esto es de tecnología tradicional, o sea, el tubo tradicional, el artefacto tradicional. El sistema de iluminación que tiene esta aula es sistema directo y paredes de colores blancos. Vamos a trabajar con los mismos datos para que resulte más familiar. Las luminarias también se van a colocar embutidas en este cielo raso suspendido a 2,50 metros de altura, con lo cual, digamos, ya se adelanta que hay diseñado un cielo raso más bajo,
que reduce la altura del local a 2,50 m. Bien, paso A. El nivel de iluminación alcanza, dice verifique si el nivel de iluminación alcanzado es suficiente según la norma, sabiendo que el flujo de cada lámpara es de 3.450 lúmenes. Es decir, cada lámpara tiene ese flujo luminoso y tenemos, recuerden ustedes, 2 lámparas por artefacto. Estas son las fórmulas con las cuales vamos a trabajar. Ahora, acá no me pide que yo calcule el flujo luminoso que tengo en el local, sino que calcule el nivel de iluminación que tengo en el local y si ese nivel es acorde a lo que la norma exige. Primero que nada viene la verificación, luego de esa verificación ver cuáles son las medidas correctivas que se pueden tomar. Entonces, de la misma fórmula general, yo despejo justamente el flujo, la iluminación real. Entonces, esa iluminación real va a depender del flujo real instalado en el local, no de un flujo necesario, por su coeficiente de utilización dividida la superficie por el factor de depreciación. Entonces, estamos partiendo de la existencia de una serie de luminarias que me dan o que me aportan un flujo real y ese flujo real me va a permitir calcular una iluminación real o un nivel de iluminación real. El nivel que se exige para un aula son 500 lux, está en la tabla de nuestro material de tablas. La superficie local, si mide 9 por 6, son 54 metros cuadrados. El flujo luminoso instalado es 2 lámparas por artefacto y cada lámpara tiene 3.450 lúmenes, me da 6.900 lúmenes en cada luminaria. Y si tengo 8 artefactos, el total instalado es 55.200 lúmenes para esa aula. El sistema de iluminación es directo con artefactos que tienen rejillas, o sea, louver protector de control del deslumbramiento. Cielo raso blanco, recuerden que la reflectancia era 0,07, pared blanca, reflectancia 0,5, también está en las tablas. Y la altura útil va a surgir de restar a la altura de ubicación del cielo raso o de ubicación de las luminarias, menos un plano de trabajo que serán 80 centímetros para un aula, que es la altura del escritorio, me da una altura útil de 1,70 m. Todos estos datos reunidos me permiten ahora continuar trabajando. Fíjense, sistema de iluminación directo, artefactos con difusores de rejillas. Vamos a trabajar entonces calculando este nivel de iluminación y verificando si responde a la normativa. Voy de vuelta a mis tablas, pero en este caso, atención, no son las tablas que habíamos utilizado en el ejercicio anterior, porque estas no son fuentes puntuales, son fuentes lineales de luz. Entonces voy a la tabla 9, fuentes lineales de luz, y voy a buscar el sistema. Estas tablas son más específicas y ustedes van a encontrar que dice sistema directo, lámpara desnuda, sistema directo con, por ejemplo, artefactos con difusores de rejillas. Nosotros estamos en esa situación. Nuestro artefacto tiene un difusor de rejilla, no es un artefacto que se vea la lámpara, entonces voy a trabajar con esa parte de la tabla. Recuerden, el procedimiento es igual. Reflectancia de cielo raso 0,7, reflectancia de pared 0,5, vuelvo a trabajar con esta primera columna. Debo calcular el coeficiente K y voy a multiplicar 2 veces el largo del local más 8 veces el ancho del local, dividido 10 veces la altura útil, que era 1,70. Resolver esta ecuación me da el siguiente resultado, 3,88. Como no tengo ese dato en la tabla, recordamos que redondeamos hacia el próximo, el más próximo, el inmediato superior. En este caso es 4. Entonces, entro en horizontal por 4 y por el sistema. Y en vertical, en la columna de reflectancia clara, leo 0,44 coeficiente de utilización y 1,55 factor de depreciación.
Fíjense que aquí solo el 44% del flujo luminoso que sale de esa lámpara que está dentro del artefacto es el que llega al plano de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí las rejillas y todos los elementos constructivos del artefacto también, digamos, absorben o interfieren para que se aproveche de manera más eficiente el flujo de la lámpara. Entonces, 0,44 y 1,55. Muy bien, vamos a nuestra fórmula. Todos los datos aquí resumidos: superficie local, flujo instalado, nivel requerido por la norma, factor de depreciación y coeficientes de utilización. Lo pongo en la fórmula que había despejado aquí, en donde había despejado el nivel de iluminación real. Este es el flujo real instalado, el factor, el coeficiente de utilización, el factor de depreciación y la superficie local. Si yo resuelvo esta ecuación, me da un resultado de 290. ¿Esto qué significa? Que la iluminación real es de 290 lux en ese local, con este flujo instalado. Si la norma me exige 500 lux, yo estoy verificando que efectivamente el nivel es inferior a lo que se requiere. Entonces está faltando iluminación en el local. Claramente la cantidad de artefactos que se han instalado es insuficiente. Entonces ahí debo aplicar yo medidas correctivas. Vuelvo a mi fórmula y digo, a ver, si yo tengo una exigencia de la norma de 500 lux, el local mide 54 metros cuadrados, el factor de depreciación y el coeficiente de utilización son los que he obtenido, el cálculo me dice que 95.114 lúmenes es lo que realmente estaría necesitando para poder proveer a ese local de 500 lux de nivel de iluminación. Si hago una resta, evidentemente está faltando, una resta sencilla, están faltando 39.914 lúmenes. Esa cantidad de lúmenes es la que debo agregar por medio de artefactos para que la actividad se realice correctamente. Entonces, ¿cuántos artefactos más o cuántas luminarias más deben ser agregadas? Si yo tengo un déficit de 39.914 lúmenes y cada luminaria formada por dos lámparas sumaba 6.900 lúmenes, esta división sencilla me da 5,78. Es decir, debo agregar 6 artefactos más a los 8 que existían. Es decir, que esta instalación originalmente necesitaba 14 luminarias instaladas en el local. Bien, entonces, veamos cómo la manera de manejar el método del lumen puede ir por caminos diferentes y eso dependerá de qué es lo que se nos está requiriendo desde el cálculo. Ya sea cálculo, digamos, desde lo que es la etapa de proyecto, es decir, proyectando la instalación o verificando la instalación. Puede ser caminos diferentes, pero utilizamos el mismo método. Muy bien. Con esto terminamos nuestra clase teórica de esta semana. Estamos hablando de la semana 5 de la clase del día 8 de abril y presentamos en esta pantalla los contenidos de la clase siguiente. Recordemos entonces que en las próximas clases teóricas vamos a estar ya abordando la temática acústica y veremos entonces en esta próxima clase cuáles son los contenidos introductorios. Hablaremos un poco de los primeros conceptos y nociones básicas de acústica y desarrollaremos también en nuestra aula asincrónica, según la guía de trabajos prácticos, ejercitación de magnitudes y unidades del tema. Muchas gracias.